A lo largo de la historia de Baja California Sur, han quedado inconclusos una serie de proyectos importantes para el estado y que surgieron por la necesidad imperante en cierta época. Tal es el caso de un gran hospital construido exclusivamente para tuberculosos en los años 40. La tuberculosis es una infección pulmonar, principalmente puede afectar otros órganos, pero la mejor conocida y la más frecuente es la tuberculosis pulmonar, causada por una bacteria específica bien conocida, el bacilo de Koch, en honor a su descubridor, el doctor Roberto Koch, alemán, que lo descubrió en el siglo XIX, mediados de la segunda mitad. Entonces es una enfermedad, pero para la que no había tratamiento específico en la forma de antibióticos. Por esas fechas, entonces, la gestión del general Múgica se decidió construir ese hospital para atender a un gran número de enfermos tuberculosos que había en el estado. Y así fue como el hospital comenzó a construirse, prácticamente en medio de la nada. Algunos de los habitantes aún recuerdan cuándo se construyó. Para los tuberculosos, yo creo. Según decía, que iban a llevar a la gente, todo el que estuviera enfermo allí. Pues hay comentarios que ese hospital era para tuberculosis, que ahí iban a estar. En los años 40, la salud se encontraba en condiciones precarias en el estado. En aquel entonces la atención de la salud era una responsabilidad del gobierno local. No había mucha participación directa del gobierno federal, aunque éramos territorio federal. Había un presupuesto mínimo del gobierno del territorio para la atención de la salud. Por esa época también se inició la construcción de un hospital para tuberculosos en la época del general Múgica, en lo que se conoce como el Carrizalito, que está a las faldas de la sierra entre Buenavista y Santiago, más o menos, viendo hacia el Golfo, por supuesto. Este hospital da muestra de una gran cantidad de recursos asignados para su construcción, pues además de estar prácticamente en un lugar inhóspito, su diseño en forma de cruz y con 3 pisos dan clara muestra de la necesidad imperante en aquella época. Para acceder a él, hay que tomar un camino que atraviesa el cauce de un arroyo natural. En esta fotografía de los años 40 se ve claramente el camino delimitado para acceder a él. Ahora solo se alcanza a apreciar cómo los años han borrado el camino original, el cual solo pocos conocen. El hospital está construido con cimientos de concreto a base de ladrillo propio de la época, el cual ha aguantado más de 70 años intacto. Al ingresar al interior, se llega primeramente a una gran estancia en la planta baja, la cual seguramente sería un recibidor o la recepción. Ahí hay solo 2 cuartos con tubería subterránea para el área de baños. Uno de los cuartos inclusive ya había comenzado a recubrirse con mosaico, el cual quedó inconcluso. Solo permanecen en el edificio algunas puertas de herrería ya oxidadas por los años que nunca fueron utilizadas. Allí está el hospital ya hecho de 2 pisos. Se hace muchos comentarios que cuando se hicieron el hospital de San José se llevaron ventanales, puertas, todo se llevaron de ahí, le quitaron bypass para allá. No tiene nada, está pelón el hospital, ¿no es verdad? El edificio está pelón. Los demás cuartos del piso de abajo permanecen emplastados con yeso y con los techos llenos de nidos de insectos. El antiguo hospital cuenta con varias escaleras para acceder al segundo y tercer piso, también hechas de ladrillo. Solo una escalera cuenta aún con herrería instalada, la cual muestra también el óxido que le ha producido el estar abandonada por años.
En la parte central del edificio se puede tener una visión casi completa de los pasillos que forman el diseño en forma de cruz. Subiendo por la escalera se puede llegar hasta el tercer piso, el cual precisamente es la azotea del inmueble, el área más importante del hospital. Arriba está una azotea, arriba, escalera para que darles el sol, a la tuberculosis, todo, que para eso era, se suena pues, eso no. La tuberculosis tiene una historia muy interesante y algo sé de eso, especialmente de su historia aquí, porque mi papá desde estudiante de medicina desarrolló un interés muy particular por la tuberculosis. Pasó tiempos extras en el pabellón 27 del Hospital General y desde siempre definió un interés muy particular por la tuberculosis, que era un padecimiento con una alta prevalencia en el territorio en aquel entonces. Y cuando regresó, pues se dedicó en buena medida al seguimiento de los pacientes con enfermedades pulmonares, entre las que predomina de manera muy particular la tuberculosis. Y en ese entonces, estamos hablando principios de los años 40, pues no existía un tratamiento específico como lo conocemos en la actualidad, sino que se trataba fundamentalmente de apoyar nutricionalmente a los pacientes para mejorar sus defensas, su estado nutricional. Y existían ideas de que ambientes fríos, bien ventilados, les era beneficioso. Hay novelas alrededor de eso. Esto era una corriente mundial en ese sentido. Y había sanatorios en las montañas diseñados especialmente para el enfermo tuberculoso. Este era un claro ejemplo de ello, el Hospital del Carrizalito, incrustado en plena sierra sudcaliforniana. Ahí, en su azotea, se garantizaba un ambiente frío y fresco, como los médicos de la época lo solicitaban, un gran espacio que sería ocupado por estos enfermos. En esta azotea también se encontraba un tragaluz, que abastecía de aire y luz a otra parte interior del hospital. El área de camas estaba delimitada en un ala del edificio. 70 años después, todavía podemos observar algunos de los colchones de resorte oxidados en un cuarto. La mayoría de los pasillos son largos y con vista al exterior del edificio. El área de patios es también amplia. Todavía se alcanzan a distinguir las delimitaciones de algunas jardineras, las cuales han sido cubiertas por la maleza desértica. El hospital no era la única construcción que se tenía prevista para hacer frente a la tuberculosis. Nuestro equipo de producción inició una caminata por un camino que apenas se puede distinguir en medio de la sierra, el cual se encuentra casi destruido por el paso del tiempo. Este camino, cuesta arriba del hospital, lleva a otra gran construcción del mismo proyecto. Hasta hicieron una casa para los doctores aparte y el hospital aparte, pero ahí quedó la cosa, no se hizo nada. La casa de los doctores está en un cerro, así, muy subido, hasta camino de carro hicieron para llegar a la casa de los doctores de 2 pisos también. Y efectivamente, este camino que hoy recorrimos a pie, antes era recorrido por los primeros automóviles que llegaban hasta la casa de los doctores, lugar donde viviría el personal del hospital. La entrada principal a la residencia aún está de pie, con un portón de herrería de diseño minimalista, sostenido por 2 cactus de concreto aún completos. La entrada a la casa es por la parte de atrás, pues la fachada principal estaba construida sobre un acantilado, el cual le daba una vista espectacular a las faldas de la sierra desde su interior, a través de un gran ventanal circular.
Llegados los autos a la casa, se accedía a la cochera, la cual además de contar aún con un portón de madera maciza, tendría un acceso inmediato a la estancia principal de la residencia. Ahí se podría decidir quedarse en la sala, accesar a algún cuarto o baño en el primer piso. La fachada trasera muestra la entrada con alguna carpintería aún colocada. Cuenta con balcones de ladrillo triangular que resguardaban patios o voladeros. Las escaleras tienen aún los barandales de herrería y su pintura original, las cuales conducen a la parte inferior de la casa, donde se encuentran las habitaciones, las cuales hoy en día están con el piso totalmente destruido. El baño de altos techos aún cuenta con algunos azulejos propios de la época, los cuales delimitaban las zonas donde fueron instalados los muebles de baño, presuntamente saqueados. El diseño de los closets era también de época, en compartimientos angostos, verticales y con bases para entrepaños de madera. Los techos estaban delineados con detalles en yeso de diseño minimal, los cuales combinaban con los estilos de las lámparas de techo y eran controladas por los apagadores que ahora se encuentran vandalizados por el robo de tubería y cable. Del lobby principal de la casa se accedía por esta puerta a la terraza principal de la casa, desde donde se puede observar perfectamente lo que sucedía en el hospital tuberculoso, metros abajo. Seguramente ahí también sería un espacio de convivio social entre los médicos. Por la parte exterior se puede observar el área de lavado, a mano por supuesto, la cual se ubica en un pequeño patio que cuenta con una escalera que lleva a la entrada de la casa, pero que ahora la propia naturaleza ha clausurado. De igual manera se pueden observar algunas escaleras casi borradas por la maleza que conducían a los patios del inmueble. El personal de la atención, enfermeras, médicos, vivirían allí en el mismo hospital. Entonces las instalaciones pues definían la parte de hospital y la parte de hospedaje del personal. Tanto la casa habitación médica como el propio hospital tuberculoso quedaron inconclusos y sin funcionar. Hubo nuevos gobiernos, pues otros nuevos gobiernos, ya ves que cada gobierno que entra nuevo hace nuevos movimientos, hace otros proyectos, muchas veces proyectos malos y muchos mejores, hay de todo como en botica. El hospital nunca se terminó porque vino el cambio de administración después de la gestión del primer FUS, estamos hablando de 1945, y el general Mújica renunció y fue nombrado el general Agustino Lechea Avilés en su lugar. Y este cambio de administración significó la interrupción de lo que faltaba para terminar el hospital. Entiendo que faltaron detalles. Era una instalación grande en la montaña. Estos cambios políticos dejaron una vez más sin los servicios médicos a los pobladores de Santiago, quienes eran también azotados por otros padecimientos de la época, así como lo demuestra esta comunicación del jefe del Servicio Médico del Gobierno del Territorio Sur de Baja California, el doctor Alberto Forcada Martínez, el 26 de febrero de 1946. En las últimas semanas ha habido un porcentaje muy elevado de enfermos, problema que se ha hecho sentir en toda la población, y que de nadie es desconocido la frecuencia de gripas en estos meses, así como la epidemia de sarampión. Sin el desarrollo de la medicina, había opciones sumamente drásticas para la solución de los problemas médicos, como ocurría con la tuberculosis. En muchos casos las viviendas donde había un enfermo de tuberculosis las quemaban. ¿Aquí se quemaban en la casa? Sí, era el proceso para evitar el contagio que una casa tuviera
el germen. Solo en Santa Rosalía se contaba con un hospital para la atención médica con una medicina de mayor alcance, pues los médicos de la minera El Boleo eran traídos desde Francia, uno de los países con mayor desarrollo en medicina. Se realizaban curaciones y algunas cirugías. Muchos de los utensilios de salud de aquellos años eran de gran tamaño e impresionante vista. A finales de los 40, el tratamiento de la tuberculosis comenzó a cambiar. Para 47 ya había un antibiótico para la tuberculosis. Ya se empezó a aplicar la streptomicina, que fue el primer medicamento contra la tuberculosis, y ya no fue necesario ese tipo de instalaciones. Lo que sucedió en el transcurso de los próximos poquitos años fue que se construyó aquí en La Paz el hospital antituberculoso que se llamó Dr. Roberto Koch, que inauguró el presidente Miguel Alemán con el general Agustino Lachea en la última gira del presidente alemán. Entonces aquel hospital con diseño más hacia lo que se acostumbraba a hacer por los enfermos antes, pues ya no era el caso habiendo el antibiótico. El manejo, el tratamiento de la tuberculosis empezó a cambiar. Con un tratamiento ambulatorio, el paciente ya no tenía que salir de su casa para cumplir con este. Durante los años 40, en un territorio con 53,000 habitantes, el 23% de estos eran reportados como tuberculosos. Para este y otras enfermedades solo se contaba con los grandes médicos que sacaron adelante a Sud California, como Francisco Cardosa, Enrique von Borstel y Cirilo Mondragón, este último radicado desde 1945, precisamente en Santiago, como delegado del gobierno. Su aportación a la medicina en Santiago fue de oficio, creatividad e ingenio, pues a partir de muelles de carro y otras chatarras, formó un instrumental médico que no se tenía en esa población. Se retiró en 1982 y falleció en el 2007. Sin embargo, la sombra de una enfermedad como la tuberculosis aún prevalece en nuestros días. Actualmente y desde hace ya muchos años se cuenta con una vacuna y se aplica y tiene efectos favorables. El problema ahora es el SIDA. Con la disminución de la capacidad inmunológica de defensa de los pacientes, la tuberculosis ha empezado a aumentar otra vez en su frecuencia. Y con el problema de que son gérmenes que son muy resistentes a los antibióticos que surgieron después de la streptomicina, o salieron otros para el tratamiento. Esto es un fenómeno mundial, no es de aquí de La Paz, ni del estado, ni del país. Es un fenómeno mundial. Hoy en día los esquemas de salud superan por mucho el tipo de medicina de mitad del siglo XX y la carrera por la innovación camina a pasos agigantados, hasta el hecho de llegar a pronosticar que la misma superioridad tecnológica puede ser la causante de la extinción de la raza.